Yo quisiera que si usted tiene un celular, tómese 5 segundos, apáguelo. Verifique que esté apagado. Verifique que esté apagado, porque yo no voy a ser muy extenso, hermano, pero sí quiero compartir esta palabra, un par de comentarios que me fueron bien interesantes y quiero que sea un poquito paciente conmigo. Pero en esta mañana nosotros vamos a leer en el libro de los Salmos. Si el hermano Joan puede poner, es algo nuevo que estoy haciendo, le pedí a él que me pusiera una música de fondo, de piano. Es para captarle la atención, no es para dormirlos. Amén. Para captarle la atención. Busque conmigo en el libro de Salmos, el capítulo 51. Me gustaría que fueran Salmos 51. Una porción de la palabra muy conocida por nosotros. No hace mucho el pastor ha predicado sobre él, el hermano Sakur, el hermano Andrés y varias personas. No es que esté yo copiando ni repitiendo, pero aquí fue que me trajo el Señor, ¿verdad? Salmo 51, ya ustedes saben que yo leo mucho de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti he pecado, he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Quedará demostrado quién tiene razón en lo que dices, que tienes razón en lo que dices, y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No has mirado mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu recto. Con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificarse toros sobre su altar. Vamos a darle gracias al Señor por esta porción de la palabra. Padre Santo, Padre bueno, te doy toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, por este día maravilloso que tú nos brindas, Señor. Gracias, Señor mío, porque por esta palabra, Señor mío, tú has de hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Tú has de suplir la necesidad
que necesitamos, Padre Celestial. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Te damos toda la gloria. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, por esta porción de la palabra. Desde que comenzó el servicio, yo no sé si se han dado cuenta, desde que comenzó nuestra hermana Leida con el preludio, cómo el Señor ha estado canalizando, canalizando todas las cosas. Y aquí en este salmo nosotros vamos a verlo un poquito más bajito, sí. Nosotros vamos a ver aquí una historia que tal vez quizás que hemos escuchado en varias ocasiones, y nosotros le hemos puesto de tema a esta prédica que el Señor me la puso en mi corazón la semana pasada cuando estábamos tomando la Santa Cena. Cuando yo estaba allí sentado, allí yo recibí este tema y rápido lo anoté, rápido lo apunté. Y el tema de esta prédica es la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. ¿Alguna vez has pensado cuál es la ofrenda que agrada a Dios? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar qué es lo que, cómo puedo yo agradar al Señor? Yo me he puesto a pensar en eso. Me he puesto a pensar en eso muchas veces. Y siempre estoy pensando, maquinando, un poquito más bajo, el hermano Máximo. Gracias. ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Por qué? Porque Él es real en mi vida. Y lo menos que quiero hacer es ofender al Señor. Amén. Y nosotros tal vez quizás podemos llegar a la conclusión de, bueno, yo puedo agradar al Señor siendo obediente. Pero la realidad es, hermano, que todos nosotros le hemos fallado al Señor. Todos nosotros hemos sido pesados en balanza y hemos sido faltos, ¿verdad? No somos perfectos. No es licencia para querer pecar, uno decir, bueno, como el Señor sabe que yo soy un hombre o una mujer que tengo pensamientos a veces que no son adecuados, pues Él me perdona. Y nosotros, eso es un error de pensar de esa manera, porque lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si sembramos para la carne, corrupción vamos a obtener. Si sembramos en las cosas, si nos ocupamos en lo espiritual, hallaremos vida eterna. Y en este capítulo, como había mencionado anteriormente, nosotros simplemente lo que vamos a repasar todo el capítulo, versículo por versículo, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a explicar aún más simple. Y algunos comentarios han sido de libros, otros comentarios han sido que yo meditando, pensando, los he anotado. Y nosotros pues vamos a ir, acompáñenme en Romanos capítulo 3. Romanos 3, del 10 al 31. Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 31. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras.
veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraban hacia el futuro. De ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. El 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para Dios para que nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justo a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Gloria a Dios por eso. Así que, si acaso, esto no es un mensaje de que salvo siempre salvo. Esto no es un mensaje de que yo pueda hacer lo que desee y el Señor me perdona. No, nosotros simplemente vamos a hablar de este hombre, de David, un rey, fue un rey escogido por Dios. Dice la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Eso es algo bien profundo, hermano. En la Biblia hablan de Job, que dice que era justo, íntegro, temeroso de Dios, pero no dice que era conforme al corazón de Dios. Moisés también, la palabra habla de Moisés, ¿verdad? Habla también de Salomón, que no había un hombre más sabio que él. Elías, él partió las aguas y Eliseo levantó una hacha, ¿verdad? Y si seguimos hablando, no terminamos, pero que
tener el corazón conforme a Dios, eso es algo bien cerca, bien cercano. Fíjense en que el corazón es tan y tan importante que el Señor lo protegió con una, se puede decir, una estructura, una jaula de costillas para proteger al corazón, para que nadie lo lastime. Amén. Y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que aquí en este capítulo, que muchos de nosotros ya lo sabemos muy bien, David elabora un plan de salirse con la suya. Nosotros a veces hacemos eso. No, que yo voy al departamento de welfare y pues voy a decir que gané tanto y elaboramos cosas y elaboramos planes, hermano, y tal vez quizás no me ve el hermano, no me ve la hermana, no me ve mi papá ni mi mamá, pero nos ve el Señor, y eso es mentira, eso es mentir. Y David hizo esto. David elaboró un plan para salirse con la suya, tratando de opacar, tapar pecado tras pecado. Y hermano, pecado, lo que el pecado trae es corrupción, y lo que hace es parir pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Eso es lo que es el pecado. Y cuando uno viene a ver, uno se encadena de pecado. Uno se encadena. Y David pues tuvo que aprender esta lección arduamente. Se confió en sí mismo y se olvidó que Dios que era siervo del Señor, y prefirió más deleitarse en los placeres. Mire qué cosa, hermano. Prefirió deleitarse en los placeres que deleitarse en la presencia del Señor. No fue así hasta que el profeta Natán confrontó. A través del Señor, el profeta Natán confrontó a David. Y ahí fue cuando David confesó, se humilló y fue perdonado. Fíjese. Dijo, no, tú tienes razón. Yo soy ese hombre. Y es cuando escribe este salmo. Y si acaso usted no está al tanto con la historia de David, pues eso se puede encontrar en Segunda de Samuel. Ahí podemos encontrar lo que David hizo, que tomó una mujer que ya estaba casada, la enamoró, y él, siendo el rey, pues le dio órdenes, y ya ustedes saben, ¿verdad? Después no solamente hizo eso, sabiendo David que ella era una mujer casada, mandó a su esposo a que peleara enfrente de la línea, para que entre las peleas y las guerras, pues él fuera más propenso a morir, y así fue. Así que no solamente le robó la esposa a uno de sus soldados, también se puede decir que mató a ese hombre, se puede decir eso. Y nosotros vamos a ver aquí cómo David se confiesa, cómo él habla, cómo él se expresa de su dolor. Y nosotros vamos a escuchar aquí al dulce cantor de Israel lamentarse. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y aquí yo quisiera leerles aquí en este versículo que ya está explicado. Dice que ten piedad de mí, oh Dios. Dice, ruego que tengas misericordia. Merezco ser castigado, pero tú eres Dios de piedades, y en base a esto te ruego que no me trates según lo que merezco. Tus misericordias son muy abundantes, y por eso me atrevo a pedir que borres mis horribles violaciones de tu santa ley. Yo no sé cuántos de nosotros aquí tal vez quizás usted se diga, pero Gadiel, yo no le he quitado la mujer a nadie, o el esposo, yo no me he ido con, yo no he hecho esto ni aquello, ¿verdad? Pero mire, hermano, así sea una mentirita, como dice el mundo, una mentirita blanca,
o robarse $1.000.000 de un banco ante los ojos de Dios, es lo mismo. No es deshonestidad, es deshonestidad. Dice aquí David exclamando, diciendo, lávame completamente de todas las veces que me he apartado de tu sendero. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos apartado? Han habido ocasiones en que nosotros hasta bajo coraje dice, yo no vuelvo más a la iglesia. Que predique el pastor, que lo haga él o que lo haga la pastora. Yo no voy a dar clases más si no hacen las tareas y a veces nos frustramos. Y a veces cuando empezamos a hablar, que le damos a la sin hueso, a la lengua, a veces ofendemos a Dios. Dice, tu sendero, apartándome de tu sendero y límpiame de tus caminos asombrosos en los cuales han andado en mi error. El número 3 dice, oh Dios, públicamente reconozco que he quebrantado tu ley. Mi pecado fue público y así lo es también mi arrepentimiento. O sea que el hombre se abrió de corazón. El hombre se abrió de corazón. La culpa de mis pecados me acosa y me persigue día y noche. Y ya no lo puedo soportar. Ahora veo claramente que ha sido contra ti solo que he pecado. También reconozco que pequé contra Betsabé y contra su fiel esposo, Urías. Perdóname, Dios, por mi traición contra este general valiente, pero reconozco que todo pecado es primero y principalmente contra ti. Tu ley ha sido quebrantada. He desafiado tu voluntad. Tu nombre ha sido deshonrado. Mire para allá todo lo que trae el pecado. Así que acepto tu decisión en mi contra. Tú estás completamente justificado en cualquier sentencia que pronuncies sobre mí. Y nadie puede hallar fallo alguno en tus decisiones. O sea que David ya estaba dispuesto a recibir cualquiera que fuera el castigo, cualquiera que fuera la sentencia, inclusive hasta si Dios lo quería quitar del reino o matarlo, él reconocía su falla. No hay nada, hermano, mejor que uno ser honesto con las personas. Si uno sabe que uno hizo algo y te interrogan y te preguntan, ¿para qué mentir? Lo que vas a quedar va a ser el ridículo. Después van a decir, no, eso fue lo que me dijo Gadiel. Y cuando sale a la luz, entonces pues Gadiel queda el mentiroso. Y entonces los hermanos, los que están los ojos puestos en mí, después no me van a creer cuando yo quiera decir la verdad. Eso es lo que hace la mentira. La mentira es un veneno mortal, un veneno que calcumina, se come todo. Y es bueno decir la verdad y ser honesto. Aquí David ya se está expresando eso, que es lo que él había hecho. El 5 dice, Señor, no soy bueno, nací en la iniquidad. Y yendo todavía más atrás, en pecado fui concebido. En otras palabras, no solamente he cometido pecados, sino que también soy pecaminoso en mi naturaleza. Así somos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo mortal. Todavía nosotros a veces decimos cosas que no debemos de decir. Hacemos cosas que no debemos hacer. Dice, pero tú aborreces el pecado y amas la fidelidad de lo íntimo del hombre. Es por eso que ahora vengo a ti y pido que me enseñes sabiduría en lo profundo de mi corazón. David sabía cómo humillarse. Por eso era que Dios tenía tanta misericordia con él. No, siendo él el rey, él no se jactaba, no se las echaba, no decía, no, yo soy el rey y si me ven a mí llorando,
¿Qué van a pensar mis soldados? ¿Qué van a pensar el pueblo? El país entero, ¿qué van a pensar? Y hermano, la sabiduría comienza teniéndole temor al Señor. Cuando un líder, vamos a poner al presidente, si un líder, el presidente de esta nación, se humilla y pide perdón de las cosas horrendas que él ha hecho, de corazón, eso, mire, delante de los ojos de Dios, esta nación se levanta, esta nación vuelve la prosperidad y vuelve en la mano de Dios del Señor a favorecer a esta nación. Pero si estamos altivos, dice la Biblia que nos ven de lejos. Así no se puede llegar a ningún lado. Y David se humilló. Hasta estaba pidiendo sabiduría, hermano. El 7 dice, tú dijiste que el hisopo y el agua corriente fuesen empleados en la ceremonia de la limpieza de un leproso. Eso yo lo busqué también en el libro de Levíticos, habla de eso. Dice, pues Señor, yo me pongo en el lugar de un leproso moral. Un leproso moral. Si entrase una persona aquí que tuviese lepra, estaría seguro que cada cual de nosotros echaría a un lado, porque la lepra es algo altamente contagiosa. Altamente contagiosa. Y él estaba comparando su pecado con una lepra mortal. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando pequé, perdí mi canción. Cuando nosotros pecamos, lo que viene es tristeza. Ya no nos podemos acercar confiadamente ante su gracia. Nos avergonzamos. En una ocasión, yo estuve trabajando un segundo turno. Estaba recién casado, todavía estaba jovencito, así más o menos como ahora. Y yo estuve 2 meses trabajando segundo turno, 2 meses. Y los únicos que iban a la iglesia pues eran mi papá, mi mamá y mi esposa. Estaba recién casado y estaba aquí ya en Redding. Y hermano, me enfrié de tal manera, ya yo no sentía ese gozo, las corrientes del Espíritu, ya no había oración, ya no habían lágrimas que bajaran, ya no había agradecimiento. Lo que había era soledad, tristeza, quejas, otra vez para el trabajo. Eso es lo que había, nada más. Ya no, como que la vida no tenía sentido. No tenía sentido. Y vino a visitarme una hermana en la fe. Y oró por mí. Y nuevamente sentí mi espíritu rejuvenecerse, levantarse. Y tuvimos tremendo culto en casa. Pero mi deber era no quedarme en casa. Ahí no para la fiesta. La fiesta comienza cuando uno llega aquí, en el templo, en su casa, aquí. Y entonces pues regresé a la iglesia y otra vez me sacudí de eso. Pero estuve 2 meses, 8 semanas, 2 meses y me estaba deslizando. Gracias al Señor, que el Señor utilizó a esta dama y aquí estoy nuevamente, desde ese entonces. Amén. Aquí dice, cuando pequé, perdí mi canción. Así me sentía yo. Ha pasado mucho tiempo desde que tenía gozo y alegría. Déjame oír de nuevo la música del regocijo. En mi condición de alejado de ti, me aparecía que tú me habías hecho cojo. O sea que ya el Señor no lo quería, así también como Jacob luchó con el ángel. ¿Cuál fue la señal? Lo dejó cojo. Dice, rompiendo mis huesos, ya no podía danzar delante tuyo como en las fiestas santas. Había tristeza, amargura sobre David por lo que él hizo. Ahora sana aquellas fracturas para que quede juntamente a tu lado y poder alabar juntamente con tu pueblo. Tu nombre
en la danza. Quería danzar otra vez, quería glorificar al Señor, sentirle el gozo del Señor. El 9, oh Dios, te imploro que vuelvas tu rostro de mis pecados en juicios y castigos. Borra hasta la última mancha de mis errores y de mis enormes iniquidades. ¿Cómo me aplastan cada vez que pienso en ellas? El versículo 10 dice, mirando hacia atrás reconozco que todos los problemas comenzaron en mi mente. Todos comenzaron, todo en mi mente. Dice, mi vida interior de los pensamientos estaba contaminada. Así empieza el pecado, hermano, empieza en la mente. Y nosotros, cuando lleguen esos momentos de querer, porque la tentación no es pecado, la tentación no es pecado, es ceder al pecado. Ahí es que entra el pecado, cuando uno cede a la tentación. Porque Satanás siempre va a hacer su trabajo. Él siempre te va a tirar dardos de lo que sea, por donde es más tu debilidad. Pero si uno mantiene la armadura de Dios puesta, vigilante, cuando uno acuda al Señor, Señor, ayúdame, que estoy sintiendo jalones para irme para el mundo, pues Dios te ayuda, Él te ayuda. Y todo comienza en el campo de batalla, que es la mente. Entretuve malos pensamientos hasta que al final cometí esos pecados. Ya él vio a la mujer, ya la codició, ya la deseó. Antes de acostarse con ella, ya lo hizo en su mente. Ahora pido que crees en mí una mente limpia. En el Antiguo Testamento también, más adelante que los Salmos, habla de una nueva mitra, que es una mente nueva. Eso es lo que dice la palabra. Ahora pido que crees en mí una mente limpia. Sé que si la fuente es limpia, el agua que sale de ella también será limpia. Señor, renueva mi ser interior para que sea constante contigo, como estábamos predicando la semana pasada. Y así guárdame de brotes de pecados en el futuro. No me desampares, Señor, ni me aparte de tu presencia. No puedo soportar el pensamiento de estar lejos de ti, ni de que quites de mí tu Santo Espíritu. En esa edad es la que vivo. Tú, sí, quitas tu Espíritu Santo de aquellas personas que caminan en desobediencia. Y eso es así. Pasó con Saúl, el primer rey de Israel. Por ser desobediente, Dios apartó de él, porque no quería ser obediente. Dice aquí el 12, versículo 12. Como decía antes, he perdido mi canción. No mi alma, sino mi canción. No tu salvación. Mire qué cosa. No tu salvación, perdió mi canción, sino el gozo de tu salvación. Ahora que me he acercado a ti en arrepentimiento, confesión y apartándome del pecado, ruego que las cuerdas de una vez que estaban rotas puedan vibrar de nuevo. Tenemos que entender de que David, aparte, antes de que él era rey, él era un músico. Él era un músico. Y por eso fue que yo le pedí a mi hermano Joan que me pusiera esa música de fondo. Porque, pues antes de yo llegar a predicar, yo desde niño siempre he sido adorador. Siempre he sido cantante cuando era niño, ¿lo ves? Ahora no tanto. Pero el Señor pues me fue adiestrando en otros aspectos, en la música. Cuando he pasado por mis procesos, mis desiertos, mi disciplina, mis correcciones, pues añoro eso. Acudo a la adoración, porque hay poder en la adoración, hermano. Hay poder en la alabanza. El espíritu se rejuvenece. Cuando llega esos momentos de amargura, de dolor,
Póngase a adorar a Dios, cante cánticos, salmos de alabanza al Señor para que usted vea cómo Satanás se le va del lado. Amén. Dice aquí, no solamente pido que me restaures el gozo de tu salvación, sino que también me sustentes por tu espíritu generoso. Deseo que tu espíritu obre en mí para que yo esté dispuesto a obedecerte y agradarte en todo. Y yo agradarte en todo. Esa es la clave, hermano. Si nosotros llega un momento en nuestras vidas, uno tiene que decir, bueno, yo no sé qué hacer. Pues, Señor, ¿qué tú harías en esta situación? ¿Tomarías venganza? ¿Estarías gritándole al muchacho, a la muchacha, a mi esposa, a mi esposa? No, el Señor no haría nada de eso. Dice, entonces seré mantenido en la senda de justicia. El 13. Dice, una de las consecuencias de mi perdón será que firmemente testificaré a otros transgresores y les enseñaré tus caminos de perdón y paz. Cuando escuchen lo que tú has hecho para mí, querrán volverse a tu lado. Así mismito como estaban hablando al principio de este servicio, todavía hay esperanza para ti. No hay por qué todavía estar pensando en el pasado de que, Señor, es que yo he sido muy feo, yo he sido muy malo, mi cuerpo está manchado del pecado, tengo lepra. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para el Señor, hermano? ¿Habrá algún pecado aparte de la blasfemia? ¿Lo ve? Algo que Él no pueda perdonar. ¿Amén? Pero como habíamos dicho antes, eso no nos da licencia para hacer lo que nos vengan en gana, para hacer lo que deseemos. No, al contrario, es agradarle más a Él. Dice el 14, dice, entonces también, si me libras de la culpa del homicidio, oh Dios, todo el mundo oirá mi testimonio de tu salvación. La culpa de la sangre de Urías pesa sobre mí. Oh Dios de mi salvación, borra mis pecados y te alabaré para siempre. Eso es algo difícil, hermano. Es algo que es más tolerante si entre dos personas uno trata de defenderse del otro y el otro muere. Es diferente a que uno por venganza, querer por puro chiste, así como le dicen en la calle, matar a alguien. ¿Ves? Que no sea por defensa propia. Y esto estaba constantemente en la mente de David. ¿Quién puede estar tranquilo así? Yo no podría estar tranquilo así. Dice el 15, mis labios fueron sellados por mi pecado. Ábrelos con tu perdón y dedicaré mi boca a hablar y cantar tu alabanza. Señor, no dependo de ritos ni ceremonias para el perdón. Sé que tú no eres ritualista. El Señor no hace las cosas por rituales. Por eso fue que al ciego Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo? No le dijo, pues vete y recibe la... ¿Qué hizo Jesús? Escupió en lodo, hizo fango. Si nosotros pudiéramos estar en esa escena, ¿cuántos nos dejaríamos nosotros que nos echen fango con saliva en los ojos? Yo me conozco, yo creo que no. Déjame ciego, Señor. Ay, Dios mío. Hermano, es en Applebee's y pido cucharas de plásticos. Imagínese usted. Así que, gracias a Dios que ese hombre que Bartimeo estaba ciego, porque a lo mejor echaba para atrás. No, tú no me toques, Señor. ¿Lo ves? Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él hace las cosas como mejor Él sabe hacerlo. Amén. No es un Dios de rituales. No, ya yo sé lo que Dios va a hacer. Ahora Dios va a levantar el profeta, me va a decir esto y esto y esto. Y ya, no es así. A veces es hasta los niños, que Dios usa a los niños y te dicen, mami, te amo. Y ahí está la voz de Dios hablándote a través de ese niño, esa niña. Amén. Dice, Señor,
No dependo de ritos ni ceremonias para el perdón. Sé que tú no eres ritualista. Si pensara que deseas sacrificios de animales, te lo presentaría. Pero el holocausto no agrada a tu corazón. Es verdad que tú instituiste los sacrificios y las ofrendas, pero nunca han representado tu ideal. Nunca han presentado tu ideal. Así que vengo a ti con el corazón quebrantado. Es el sacrificio que requieres. No despreciarías este corazón quebrantado y contrito que te traigo. El 18. Y ahora, Señor, deseo rogarte por tu querido pueblo, además de rogar por mí mismo, que te plazca bendecirles con cosas buenas. Vuelve a edificar los muros de Jerusalén. Mis pecados indudablemente han impedido el progreso de tu obra. He ocasionado reproches sobre tu nombre. Ahora pues que tu causa avance sin parar. El 19. Cuando todos nosotros andemos en comunión contigo, confesando y apartando de nuestros pecados, entonces te agradarán nuestros sacrificios de justicia. Las ofrendas que proceden de una devoción completa a ti mismo. Te alegrarán el corazón. Ofrecemos becerros sobre tu altar, en alabanza el Dios que perdona y absuelve la iniquidad. Y Dios lo que quiere como ofrenda que agrada a Él es que nosotros seamos sinceros con el Señor. Que nosotros nos dejemos de estar mirando por encima del hombro a nuestro hermanito, nuestra hermanita. De que nosotros seamos, nada, que yo estoy en esta posición, a mí me tienen que dar 2 semanas o me tienen que hacer con tarjetita. Mire, hermano, cuando alguien clamaba para Jesús, cuando Él caminaba sobre la faz de la tierra, ahí estaba Jesús, dispuesto para ayudar. A veces, ¿qué nos creemos nosotros a veces? Que somos mejores que Dios. A veces nosotros se nos mete un orgullo, hermano. Se nos mete un orgullo que no queremos ceder, no queremos escuchar al hermanito. Y a lo mejor si él o ella está dando errores, mire, tengamos paciencia con él, vamos a escucharlo. Muchas veces, muchos de los problemas se pueden resolver con simplemente uno prestar oído a esa persona. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere, la ofrenda que agrada a Dios es que tengamos un espíritu quebrantado, humillado, no altivo, ni pensándonos que somos más que nadie. Nosotros debemos de ser sinceros con Dios, porque a veces se nos olvida. Él sabe todas las cosas. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya Él sabe lo que hay en el corazón. Y nosotros deberíamos derramar nuestra alma delante de los pies del Señor, hermanos. Y Él todo lo sabe. Y si acaso uno piensa de que no, Señor, yo he tenido amistades que piensan de que el Señor yo he hecho muchas cosas malas y todavía no se me olvida lo que yo he hecho, que a lo mejor Dios me puede perdonar, pero yo no me puedo perdonar yo misma. Y el Señor está ahí dispuesto, brindándote su mano para ayudarte, y a veces nosotros rechazamos la invitación. Y eso es un error grande. Nosotros debemos de creerle al Señor. Mire lo que dice la palabra en Mateo 11, 28 al 30. Dice Jesús, esto lo dijo Jesús, no lo dijo Mateo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados. O sea, también yo le añado los que están hartos. Yo estoy cansado de esto. Los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Aquí estamos viendo cómo el Señor
nos está dando una invitación abierta, nos extiende una invitación. El 29 dice, pónganse mi yugo. Así solamente jamás lo vamos a lograr. Déjenme enseñarle. O sea que Él sigue siendo el buen maestro. Porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Dice que yo soy humilde. El mismo yo soy que dijo cuando estaba hablando con Moisés, yo soy. Ese es nuestro Dios. Dice que Él dice que es humilde y tierno de corazón. A mí me gustaría hablar con personas así, que sean humildes y tiernas de... ¿Por qué? Porque no me van a dar con el zapato, ¿verdad? Así que el 30 dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Tú no puedes con esa carga solo. Si tú crees que tú puedes, vas a fracasar, te vas a caer, no vas a avanzar, no vas a progresar. Pero si deja que Dios te ayude, el Señor dice que Él te da una carga que es liviana, Dice, mientras sigamos viviendo en pecado oculto, porque el pecado es avergonzoso, mientras sigamos viviendo pecados ocultos, no vamos a progresar, hermano. No vamos a echar hacia adelante. Sin Dios no llegaremos a ningún lado. El hombre que dice que no necesita a Dios es un hombre necio. Un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Pero el que reconoce su pecado y se humilla, recibirá perdón y restauración. Mire qué diferencia. Su mano sigue extendida para nosotros, hermanos, para restaurarnos, para ponernos en pie. Esa es la ofrenda que agrada a Dios, que nosotros seamos contritos y humillados, que seamos sinceros con el Señor, que dejemos de estar quejándonos. A veces yo me agarro quejándome mucho y me cierro la boca, y a veces se lo digo a Heidi, oh, espérate, me estoy quejando, déjame callarme la boca. Y yo mismo pues me callo la boca. A veces uno tiene que hacer eso. Y que nosotros realmente nos amemos los unos a los otros de corazón. Y especialmente a aquellos que nos ofenden. A veces es de nuestra propia familia, nuestra propia sangre, a veces nos ofende. Y uno tiene que ser paciente con ellos. Y no pagar mal, hacer el mal pagándole con ellos con el mal, aunque ellos nos paguen de esa manera. Solamente en Jesús lograremos ser la ofrenda que agrada a Dios. Imitemos a Jesús, hermano, porque Él fue el ejemplo. Jesús en toda su manera de vivir fue el ejemplo. Es el mejor ejemplo que podemos tener. Ya para terminar, yo no sé quién desea hacer una ofrenda que agrada a Dios. Si aquí hay alguien que quiere hacer una ofrenda que agrada a Dios, y alguien de poder escuchar a Jesús decirle, que el Señor te diga, mi buen siervo y fiel, en lo poquito, en lo poco fuiste fiel, en lo poco, porque el Señor lo que pide es un poquito nada más. En lo mucho te voy a poner. Yo deseo escuchar esas palabras, hermano. Yo no quiero escuchar, necio, yo no te conozco, siervo necio, no te conozco. Así que yo no sé si habrá alguien que reconoce que ha ofendido a Dios y quiere humillarse delante de Él. Porque hasta con un pensamiento podemos ofender a Dios, hermano. Abel dio la mejor ofrenda y lo sacrificó y fue aceptada. Abel. Caín dio lo que le sobraba. Caín. Y Jehová no se agradó de su ofrenda. Porque Caín estaba pensando en sí mismo. Esta calabaza yo lo puedo sacar, yo le puedo sacarle mucho a esta calabaza. Le voy a dar a aquella que está podrida. Aquella, como no me la voy a comer, pues se la voy a dar. O aquellos tomates que no sirven, pues aquí tiene, Señor. Dios no es un Dios de segundo plato. Jesús se dio como ofrenda
sin pecado, perfecto, sin defectos para pagar la deuda de la humanidad. Así como en el principio comenzamos a cantar. ¿Qué tienes tú como ofrenda para el Señor? ¿Qué tú tienes como ofrenda? Si te rindes ante el Señor, hermanos, Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar, Él te va a recibir. Hoy te sigue extendiendo una invitación para perdonarte y sanarte y restaurarte. ¿Quieres ser esa ofrenda agradable para el Señor? Yo deseo ser una ofrenda agradable para el Señor. La Biblia dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si dices, es que yo no he pecado, yo no hice nada malo, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Pero dice el versículo 9 de primera de Juan, dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y si Dios no está en nuestro corazón, ¿a dónde iremos? ¿A dónde va a parar el hombre sin Cristo? Usted ya sabe la respuesta de eso. Pero Él sabe que lo débiles que somos. Él se acuerda de que nosotros somos simplemente polvo. Nosotros somos simplemente polvo. A veces nos damos ese orgullo y cuando estiramos la pata nos convertimos en polvo. Eso es lo que somos, simplemente polvo. Sin Dios no somos nadie. Pero con Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que somos real sacerdocio. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo no sé quién desea hacer ofrenda que agrada a Dios. Nosotros estamos aquí dispuestos para orar por usted. Esto no significa que usted, si viene al altar, esto no implica de que usted está en pecado. No, hermano, esto simplemente implica de que el Señor necesito de ti. Extiende tu mano hacia mí. Me hundo, Señor. Pedro lo hizo y el Señor lo ayudó. El que negó al maestro extendió y recibió ayuda. Sí, Pedro lo hizo. Pedro negó al maestro, sin embargo el Señor lo ayudó. Así que hay espacio todavía para la invitación. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la pusiste en mi corazón, Padre Santo, y la pude llevar a cabo tal y como tú querías que la llevaras, Padre Celestial. Permite que esta palabra penetre en lo más profundo de los corazones, Señor mío. Que nosotros queramos, Señor, ser ofrenda agradable ante ti, Señor, en todo momento, Señor. Padre Santo, que esta humanidad vea a tu Hijo en nosotros, Señor mío, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor mío, ser obedientes, ser hijos obedientes, Señor. Y cuando venga la duda, cuando venga, Señor mío, la tentación, Señor mío, estar quietos y reconocer que tú eres Dios, Señor. Que tú peleas por nosotros, Padre Celestial. Gracias a ti te damos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Señor le guarde.